Historia de la tradición moral y orientaciones. La importancia del estudio de la historia. El Espíritu de Dios guía al pueblo hasta la verdad completa por medio de la comprensión y la vivencia. La teología moral, por lo tanto, está intrínsecamente ligada a la historia de la salvación. Se da una relación, por tanto, entre historia y moral. La reflexión moral tiene un juicio del desarrollo histórico de las costumbres. Además, la teología moral interpela sobre el momento histórico del mensaje de la salvación, ya que orienta y critica las realizaciones históricas del mensaje sobre el reino de Dios. 2. Tradición y juicios morales. Allí se nos dice que de poco sirve la ciencia sin conciencia, puesto que los cambios no solo dependen a. de la doctrina social y b. de la formación filosófica teológica. Segunda parte. Época apostólica y patrística. En el Nuevo Testamento, la oferta salvadora de Dios y la presencia de la redención son centrales. Por otra parte, la tarea humana responsable de la persona que ha recibido el anuncio de la salvación se nos menciona en las cartas paulinas. Bueno, en este momento histórico vamos a empezar por los padres apostólicos y subapostólicos, que corresponde más o menos al siglo II de nuestra era. Allí se escriben importantes obras, como por ejemplo la Didaché, que nos habla sobre la vida y la muerte, el Pastor de Hermes, que nos habla sobre los 12 mandamientos para con Dios, y Clemente de Alejandría, que nos habla de la carta de exhortación a la paz y la armonía. Y nos lo menciona en la moral de la gracia de las virtudes. Por lo tanto, la reflexión moral de esta época tiene como eje fundamental la primacía de la fe que se confiesa en los símbolos y las exhortaciones morales. El desafío del helenismo. En el siglo III, la ética cristiana cobra un papel fundamental, puesto que los cristianos viven más inmersos en un nuevo ámbito cultural. Esto tiene que ver con el modo de vivir y los ideales evangélicos. Además, la filosofía juega un papel fundamental que pone al hombre en el camino de la perfección por medio de Cristo. Orígenes tiene su tratado sobre el libre albedrío y Lactancio nos lega un estudio sistemático de la teología moral. Tercera parte, en la reflexión teológica del siglo IV, tenemos a San Cirilo de Jerusalén, quien hace unos comentarios al símbolo apostólico. De otra parte está San Ambrosio, que nos deja en su tratado De Officis Ministrorum, siguiendo la línea del filósofo Marco Tulio Cicerón, en donde se nos habla que las virtudes sobrepasan a las de Cicerón. La sabiduría se coloca, por tanto, en las raíces de la praxis, o sea, de la práctica. San Agustín parte de una concepción antropológica relacional, en donde el bien
coincide con la felicidad del hombre. Por tanto, el amor delata su propia orientación, ya que el hombre es un ser relacional. El amor las jerarquiza, uno, en fines y metas, y dos, en los medios que se utilizan para lograrla. Además nos habla de un fin último, que es la felicidad. Y esta felicidad se puede conseguir gracias a la iluminación divina que ayuda al hombre a encontrar la verdad, tanto en el conocer como en el actuar. Existen pues dos elementos fundamentales que son el bien originario, que tiene que ver con la ley eterna de Dios, y la concreción, es decir, tanto normativa como actuada. El bien creado y el bien increado se relaciona con la sapientia, que es el creer, la fe, y la ciencia, que es el intelligere o conocer. San Agustín nos habla de una moral que tiene que ver con la ley eterna y la conciencia moral. La ley eterna es lo pensado por Dios y tiene que ver con el bien y el deber. Los estoicos toman lo que es justo que todo los estoicos nos hablan de que es justo que esté todo bien ordenado y centran su reflexión sobre el derecho natural. Esto quiere decir que la fe y las obras, que no solo es necesario tener fe, sino que es indispensable obrar bien. Además es central el papel que juega la caridad como norma última de moralidad. El bien moral tiene que ver con el sumo bien, el bien moral y su fascinación en el corazón humano, y la sumisión de la voluntad humana a la voluntad y misericordiosa de Dios. Bueno, ahora se pasa a la época medieval, que es como la tercera parte, y se habla de la fe y las costumbres. Estas fe y costumbres son retomadas del libro del Antiguo Testamento en las exposiciones al libro de Job, Moralia in Job, que es tratada por San Gregorio. Allí se nos habla del sentido histórico literal de la Biblia. Se nos dice que la Biblia tiene un sentido histórico literal, tiene un sentido figurativo alegórico y además un sentido moral que impulsa al amor a la virtud o a las virtudes. Se nos habla también de la confesión auricular en el siglo VI y VII, es decir, la penitencia tarifada, que desemboca en el casuismo. Los libros penitenciales son los primeros manuales de teología moral que son, que están recopiladas en unas sumas para confesores y que finalmente terminarán en una sistematización teológica tomista. Todo esto tiene que ver con el comportamiento moral de los cristianos. Estos compendios, estas sumas, esta sistematización. En la escuela escolástica del siglo XII comienza la doctrina teológica a organizarse científicamente. En la Suma Teológica, San Isidoro nos da unos conocimientos de las cosas humanas y divinas y con el fin de llevarnos a una vida buena, para el bien de los ciudadanos y no el personal.
Nos deja una frase también San Isidoro que dice: la fuerza no ha de usarse sin necesidad para imponer unas prácticas religiosas. Es decir, que la fe debe nacer del corazón humano. En la alta Edad Media, San Anselmo rechaza la facultad de hacer el mal, un elemento de la libertad. Más bien él nos dice que la libertad tiene que ver con la liberación integral del hombre que lo orienta hacia la felicidad. Esta es la importancia que dice de el poder de guardar la rectitud de la voluntad. Por su parte, la escuela franciscana ha diferenciado el orden de la voluntad del de la naturaleza y su dinámica teológica. Pero la rectitud y la justicia están dependientes de la voluntad de Dios. Abelardo, en el año 1079 al 1142, nos ofrece un estudio o un tratado acerca del pecado y nos dice que efectivamente los libros bíblicos nos enseñan el camino de la salvación, que el evangelio es una reformación de la ley natural y que estos libros bíblicos nos dicen además que el principio del bien y del mal residen en la intención de la persona, ya que pueden ser estas intenciones buenas o malas, eh, gracias a la intención de aquella persona que actúa. Por otra parte, San Bernardo nos dice que ve en peligro el que el hombre se constituya en su propia ley universal y eterna, y nos habla él de que existe una norma externa al hombre, al ser humano. Pedro Lombardo nos dice que en su libro segundo nos dice que el pecado de Adán le lleva a dedicar las distinciones al pecado actual, sin olvidar el debate obviamente sobre el papel de la intención, que ya había mencionado Abelardo, de la voluntad en los actos morales, pues, es decir, en las normas que ya nos había legado San Bernardo. En el libro tercero se nos habla sobre la encarnación del verbo. Pedro Lombardo nos habla sobre la encarnación del verbo y la redención del género humano, la importancia de la redención del género humano. Y nos dice que Jesús poseía las virtudes tanto teologales como cardinales. Y digamos, esta centralidad, esta mención de las virtudes de Jesucristo, nos esbozan, o más bien le dan a él, le permiten esbozar una auténtica moral de las virtudes, en donde la superioridad del Evangelio está sobre las leyes de Moisés. En el libro cuarto, dedicado a los sacramentos, la teología moral lo vinculará a la validez y a la licitud de los mismos, de los mandamientos. Allí nace una unión, digámoslo si se puede decir, entre la reflexión moral y la reflexión dogmática. El Tratado de las Virtudes en la estructuración tomista encuentra su lugar o su centro en el marco de la Cristología, que no es más que el tratado, obviamente, de Cristo. Las virtudes teologales y morales tienen su plenitud o concreción en Jesucristo, y los mandamientos encuentran su clave en el amor a Dios y el amor al prójimo. Hasta aquí la primera parte del texto, la historia de la tradición moral y sus orientaciones.
que se encuentra en el texto Sapientiae Summa. Muchas gracias.